Primer día de descanso en este Giro de Italia, que en realidad de descanso tiene muy poco porque incluso algunos equipos viajaban desde las 5 de la mañana para hacer el traslado desde Israel hasta Sicilia, ya en territorio italiano, para justamente iniciar quizás lo que algunos pueden llamar el verdadero Giro de Italia, aunque bueno, las diferencias de la contrarreloj creo que igual van a tener mucha importancia. En la etapa de ayer, otro previsible triunfo de Elia Viviani. Creo que lo único llamativo fue ese movimiento que yo llamaría temerario de parte de Sam Bennett, que incluso lo llega a tocar y hacer que desacelere, pero ni así pudieron obviamente vencerlo, porque como ya dijimos, la diferencia entre Viviani y los demás embaladores de este Giro es abismal. Va a estar muy difícil que de verdad lleguen a sorprenderlo. Así entonces vamos de una vez a la previa de la etapa de mañana, como les decía, ya en Sicilia, desde Catania hasta Caltagirone, con 198 kilómetros. Es un kilometraje interesante y como ustedes lo pueden ver en la altimetría, pues es un terreno que no es sencillo, que casi no tiene kilómetros llanos, sino que siempre es un constante sube y baja, pero muy corto. Hablamos de repechos que la mayoría de ellos pues no tienen mucha pendiente, pero todo esto a lo largo de 198 kilómetros sin duda alguna va a marcar diferencia frente a lo que ya tuvimos en esas autopistas eternas en Israel. Si nos enfocamos en los últimos kilómetros que pueden ver en pantalla, con ese falso llano hacia San Bartolomeo y sobre todo con la altimetría de los últimos 5 kilómetros, 900 metros, pues podemos ver que va a ser un día interesante, obviamente en porción reducida solo para estos últimos 6 kilómetros, pero sin duda alguna va a ser interesante por la aparición de esas rampas que podemos ver en la altimetría, ese pequeño repecho al 12% cuando resten todavía unos 5 kilómetros a meta, y ese repecho final interesante porque vienen a ser prácticamente unos 800-900 metros, teniendo ese sector al 8,5% de pendiente media, que es considerable si tenemos en cuenta que estamos hablando de prácticamente 1 kilómetro y una máxima del 13%. Entonces yo creo que aquí da para que se piquen algunos segundos los favoritos. Si repasamos el mapa de los últimos 10 kilómetros, podemos entender que esto, lo que podemos ver en el mapa, va a ser un condimento muy especial para este final. El tener tantas curvas, ser tan difícil seguramente el territorio para aproximarse hacia ese repecho final, pues hace que la lucha por la posición genere mucho desgaste y que sobre todo los equipos tiendan a influir bastante, porque van a querer tener a sus jefes de filas ahí adelante, porque estamos hablando de 1 kilómetro. Si se llega mal ubicado, no van a importar demasiado las piernas, sino que va a ser fundamental justamente estar en los primeros 10 o 20 del pelotón. Si nos fijamos justo después de la marca de los 2 kilómetros, donde va a venir ese pequeño repecho que veíamos antes, es una curva en U. Eso va a hacer que los que pasen primero tomen bastante ventaja frente a los que vienen más atrás en el pelotón para la aproximación a ese kilómetro final, que como vemos es prácticamente en recta, esos 500-600 metros, y eso va a hacer que saliendo de esa curva en U se tenga muchísima velocidad y por ende los que vienen atrás se vean muy pero muy afectados. Yo creo que ese punto, ese momento justo llegando a los 2 kilómetros en el repecho cortísimo y la curva en U, va a marcar bastante lo que tiene que ver con la línea de meta, es decir, el resultado final de la etapa. Ahora, si hablamos en cuanto a nombres para este día, pues les cuento que ayer estaba en un análisis, en una conversación con el equipo del podcast A Cola de Pelotón, que les voy a dejar el enlace abajo por si lo quieren escuchar. Y bueno, allí me preguntaban, aunque debo aceptar que no tenía tanta preparación en cuanto a quién podía ser el favorito para mañana, y yo me animaba a decir que la fuga podría llegar y bueno, que algún corredor de la fuga entonces se llevaría la victoria de etapa. Creo que analizándolo bien estoy de acuerdo con ellos y es un día más para que gane uno de los nombres importantes del pelotón, es decir, para que no llegue la fuga. En ese orden de ideas me llamará mucho la atención ver el poderío del Sky en esa aproximación, más ahora que bueno, Christopher Froome está al ataque, que
que ha perdido tiempo donde no debería perderlo, y esa faceta en general me llama mucho la atención. Quiero ver si de verdad van a esperar hasta que llegue el Etna o si por el contrario quieren aprovechar cada oportunidad que presenta el recorrido, como esta que se tiene, que es corta pero es una oportunidad al fin de cuentas. Entonces me llama la atención eso, y también lo que puede hacer el Astana, otro equipo que es de los más fuertes y que sobre todo tiene ciclistas adecuados para este recorrido, para la media montaña, para la explosividad, y tienen también al corredor más damnificado de estos pocos días que tenemos en competencia, como lo es Miguel Ángel López. Por último, si yo estuviera en la posición del Movistar Team, sin duda alguna apostaría todo por Carlos Betancur. Este repecho con esas características es perfecto para un Betancur que esté en forma, y eso es lo que parece, que está en muy buena forma. Yo no desaprovecharía la oportunidad, haría que estuviera muy bien acompañado, muy bien ubicado, sobre todo con todo el equipo alrededor de él y trabajando en ese posicionamiento, porque me parece que puede ser un día importante para Carlos. Este es mi análisis entonces para la etapa de mañana. Espero ver que ustedes también me dejen su favorito. A mí me suena, obviamente, creo que si apuestan por Betancur, más allá de que sea colombiano, tiene muy buenas chances, yo lo veo muy fuerte. Y también tenemos corredores importantes como Michael Woods, que viene de las Ardenas y tiene esas características, y también obviamente Tim Wellens, aunque no descartaría sobre todo la actitud de Christopher Froome. En últimas me voy con el canadiense, con Michael Woods. Me gustaría ver entonces el favorito de ustedes, lo dejan en la sección de comentarios y ya nos veremos mañana.